Un cordial saludo para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué alegría reunirnos, estar delante de nuestro Dios para darle la gloria y la alabanza que solamente a Él le pertenece. No es un día más, sino es una oportunidad maravillosa que el Dios de los cielos nos ha concedido. Por eso a todos ustedes en las diferentes sedes de la iglesia, los diferentes templos, en los diferentes lugares alrededor del mundo, bien sea que ustedes estén conectando en un teléfono móvil, en un computador, donde quiera que estén, sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos por nuestro Dios, porque hoy, hermanos y hermanas, nos congregamos como un solo hombre, con un solo objetivo, el cual es alabar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Les contamos que estamos aquí en la iglesia de Weston, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, y queremos darles un saludo a través de un aplauso, porque sabemos que nuestro Dios está con todos nosotros. Gloria a nuestro Rey. Orémosle a nuestro Creador, pidámosle al Dios de los cielos nos acompañe y bendiga esta reunión y nos llene de su presencia. Digámosle: Señor de los cielos, Dios poderoso, maravilloso, santo, perfecto eres tú. Eres el Rey de los cielos y de la tierra, eres nuestro castillo, nuestro baluarte, nuestro sostén. No hay bien fuera de ti, Señor, por eso es que en ti están todas nuestras fuerzas. Hemos llegado delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, el reconocimiento, la alabanza, la exaltación que solamente tú te mereces, por tus obras, por tus maravillas, por tus grandezas. Queremos, Señor, proclamar tu nombre, testificar de tus bondades, hablar de tus maravillas y ante todas las cosas, hallar tu agrado, hallar tu benevolencia. Ayúdanos, acompáñanos, bendícenos, concédenos la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, para guardar, retener tus palabras en este camino maravilloso que nos lleva a vida eterna. Y sea tu mano poderosa, Señor, en nuestras vidas, dirigiéndonos, porque tú eres nuestro norte, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra brújula. Queremos, Señor, oh Dios, en tu misericordia pedirte, bendigas a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo, que tu mano poderosa esté siempre extendida en todos ellos, que bendiga, Señor, a tu iglesia con poder en medio de las naciones, y que respalde siempre, Señor, la predicación hermosa de tu evangelio. Quédate en medio de nuestra reunión, agrádate de nosotros, te lo pedimos y expresamos. En el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que la gloria sea por siempre a nuestro Rey. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos y hermanas, vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 7. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, vamos a leer a partir del versículo número 7 también, y vamos a leer unas palabras maravillosas, un pasaje maravilloso que habla acerca de la oración, la importancia de orarle a nuestro Dios. Lo hermoso, hermanos, que es tener a un Dios vivo que nos escucha y que Él siempre nos cumple. Dice la Escritura, hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, en el versículo 7. Lean todos conmigo. Dice la Biblia: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y miren lo que dice el versículo 13 y 14, hermanos, para que siempre pensemos en la bienaventuranza y bendición que Dios nos ha concedido. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, y nosotros la hemos encontrado. Bendito el nombre de nuestro Rey. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Cantémosle a nuestro Dios de la gloria, a ese Rey de misericordias, hermanos, que nos permite conocerlo en verdad.
Un Dios vivo, un Dios de poder, no un Dios que es una leyenda o un mito o una teoría como muchos piensan, sino un Dios que existe, un Dios que habla. Si usted hoy está con nosotros por primera vez, qué alegría que llegue a nuestra congregación, a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, un lugar donde Dios habla como la Biblia lo enseña, a través de sueños, visiones, especialmente a través del don de la profecía. Hoy usted disfrutará esa hermosa bendición de tener una experiencia real y directa con Dios, así como también Dios nos lo concedió en un momento en nuestra vida y nos permitió hallar este hermoso camino que, como lo leíamos, pocos lo hallan aquí, y esa es nuestra bendición y bienaventuranza. Gloria a nuestro Rey. Cantémosle a nuestro Dios, himno número 24, que lleva por título Hay poder en Jesús. Himno número 24. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Que siempre la gloria y toda la adoración sea siempre a nuestro Rey. Hermoso lo que dice ese himno. Hay poder en nuestro Dios, poder para salvar, poder para darnos vida eterna, poder para darnos una oportunidad de conocer. Hace unos días nos contaban el testimonio de una de las iglesias que está ubicada en el barrio del Santander, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. En la iglesia en Santander existen 3 cultos, o se realizan 3 cultos, uno en la mañana, uno a las 5 de la tarde y uno a las 7 de la noche. Estaban los hermanos en el cambio de culto de 5 a 7 de la tarde o 7 de la noche. Cuando llega una persona y dice, es que alguien me invitó a esta iglesia. La persona se veía que estaba muy afanada, angustiada. Los pastores lo saludan, le invitan a recibir profecía, le presentan la iglesia. Y en ese instante el Señor le habla. Y el Señor le dice, y yo he sido quien he guardado tu vida, porque tú querías quitarte la vida, pero yo te he traído a este lugar. La persona muy impactada empieza a hablar con los pastores y a contarles lo que le había sucedido. Unas horas antes, él estaba ya decidido a quitarse la vida, había decidido lanzarse de un puente. En ese instante se le acerca una señora y le dice, ¿usted qué está haciendo? Y él le dice, es que ya no quiero vivir más. Y ella le dice, no, porque usted mejor no busca a Dios. Y le da las indicaciones para llegar desde ese lugar a la iglesia. Y él dice que la invitación se le hizo tan extraña, pero tan maravillosa, que él dijo, yo voy a ir. Y él llega a la iglesia. Mientras le están contando toda la historia, el hermano quien estaba ahí a cargo le dice,
espere un segundo. Y él saca su celular y le muestra la foto de nuestra hermana María Luis. Le dice, de casualidad era esta persona. Y la persona se sorprende, dice, sí, ella fue la que me invitó. Y todos se sorprenden y le dicen, usted acaba de tener una experiencia con Dios. Dios lo invitó. Eso fue una visión que Dios le permitió y lo trajo a este lugar, porque la hermana María Luisa en ese instante se encontraba en los Estados Unidos. Pero Dios la utilizó su forma, utilizó su ser para traer a una persona más a este camino maravilloso y presentarle un camino de salvación. Gloria a nuestro Rey. Bendito el nombre de nuestro Dios, por su misericordia, por sus maravillas, porque Él a todos nosotros también nos extendió esa invitación a través de su hermoso amor para salvarnos. Cantemos un hermoso himno que tiene que ver, hermanos, con esa maravilla de nuestro Dios y misericordia, himno 181, hermoso amor. Hermoso amor
Que la gloria y siempre la alabanza sean a nuestro Dios. Qué hermoso es compartirle estas maravillas de nuestro Dios al mundo entero. Por eso la invitación para todos para que visiten nuestra página oficial www.idmji.org. Allí ustedes encontrarán información acerca de nuestra iglesia, las direcciones, ya que estamos en más de 60 países, más de 1000 lugares alrededor del mundo. Tantos testimonios de las maravillas de nuestro Dios, enseñanzas, meditaciones, tanto material que allí tenemos a nuestra disposición, no solamente para aprender, sino para proclamar al mundo entero acerca de nuestro Dios y de su existencia. Por eso también la invitación para que todos se unan y se suscriban a nuestros canales oficiales de YouTube, para que de esa manera todos podamos participar, compartir, darle importancia al material de la iglesia en la internet. Muchas personas han llegado a cuando hacen sus búsquedas en la internet y buscan de Dios, han llegado a nuestra iglesia a través de las enseñanzas del canal de YouTube y a través del canal oficial de nuestra hermana María Luisa Piraquive Oficial. Por eso, hermanos y hermanas, no nos cansemos, sigamos corriendo la voz y sigámosle compartiéndole a todas las personas que nuestro Dios existe, que Él vive y que Él es real. Gloria a nuestro Dios. Quisiéramos invitarles a que puestos de pie en este instante, le oremos a nuestro Dios, le demos gracias. ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho por nosotros? Muchísimas. Son incontables, innumerables las obras que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida. En este instante démosle la gloria a Él por su misericordia y por su verdad. Démosle gracias. También orémosle a Él por los diezmos y las ofrendas y pidámosle siempre extienda su mano poderosa en medio de su iglesia. Oremos y digámosle: Padre bueno, glorioso y santo, tú eres el Rey de los cielos, tú eres el Rey de la tierra, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Tú, Señor, oh Dios, mereces la alabanza y la adoración por tus obras, maravillas y grandezas. Así lo cantábamos. Por ese grande amor, por esa misericordia, nos has dado esta oportunidad de vida, esta oportunidad de conocer tus caminos, de conocer tu evangelio. Un evangelio real donde tú existes, un evangelio en donde tú te manifiestas, conforme la Biblia nos lo enseña. Porque eres tú, Señor, oh Dios, quien nos cumples. Eres tú quien nos hablas, quien nos haces promesas maravillosas a través del don de la profecía y nos llenas de esperanza, nos llenas de paz, nos llenas de gozo. Gracias porque nos has dejado el camino, Señor, a seguir, para de esa manera algún día alcanzar la salvación. Gracias por tu doctrina, por tu enseñanza, por la revelación de tu palabra, por tus obras, por tus grandezas. Porque eres tú quien nos provees para todas nuestras necesidades. Eres tú quien nos sacas adelante. Eres tú quien nos bendice, Señor, ante todo en nuestra vida espiritual. Nos das paz, nos das gozo, nos das ánimo y nos ayuda, Señor, a avanzar y a seguir. Qué hermoso, Señor, es contar contigo en nuestra vida. Qué hermoso es saber que no estamos solos, sino que tú estás a nuestro lado. Queremos, Señor, también delante de ti poner este acto maravilloso que son los diezmos y las ofrendas. Agrádate de ello. Manifiéstate con tu poder y sé tú bendiciendo al dador alegre. Porque todo lo hacemos, Señor, de corazón. Nace en nuestra conciencia. Darte lo que a ti te pertenece no es por interés, Señor. No es porque sea una carga para nosotros, sino porque estamos agradecidos contigo y queremos cumplir con tu voluntad. Dale extensión a tu palabra, a tu evangelio en medio de las naciones y multiplica en tu bondad. Todo te lo pedimos y expresamos. En el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria sea por siempre a nuestro Rey. Cantemos, hermanos, coros a nuestro Dios. Vamos a empezar cantando el coro número 39. Lleva por título Pronto vendrá el Señor. Si nosotros nos fijamos, tanto en los himnos como en los coros, hay un pedazo o una parte de instrumentación donde podemos nosotros cerrar nuestros ojos, concentrarnos, hermanos y hermanas. Este momento, este tiempo, es para Dios. Olvidémonos de todo, de los problemas, de las circunstancias y dediquémosle este instante a Él. Cada segundo, démosle a Él la gloria que Él se merece. Por eso, en ese instante de instrumentación, usted puede cerrar sus ojos, usted puede alabar a Dios. Y de esa manera, cuando ya empecemos a cantar, su corazón está abierto y dispuesto. Y esas tonadas, esas melodías, llegarán delante de la presencia de nuestro Hacedor. ¿Ustedes lo creen así, hermanos? Cantemos a nuestro Rey. Coro número 39, pronto vendrá el Señor.
la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Alabanza y exaltación a nuestro Dios. Cantemos también otro coro maravilloso, un coro que es ciertísimo en nuestra vida. Ya por título, Jehová, tú eres mi Dios. Coro número 110. Démosle la gloria a nuestro Hacedor. Démosle la honra que Él se merece. Jehová, tú eres mi Dios. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Cuán glorioso y cuán maravilloso es nuestro Rey. Por eso es de mucha alegría dejarlos en compañía de nuestra querida hermana María Luisa. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Que mi Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Creador, los bendiga en este día, los llene de su amor, que la misericordia del Altísimo los cubra a todos ustedes. Que Dios escuche sus oraciones, que Dios los vea, los mire, los oiga, que escuche las peticiones y conceda los anhelos del corazón. Pero principalmente que Dios nos ayude a todos a seguirle hasta el final de nuestra vida, a servirle, a hacer su voluntad, a agradarle. Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que leer una y miles de veces este libro que nos trae tanta paz, que nos da abundancia
de alegrías, de felicidad, de paz y de conocimiento. Tenemos que esforzarnos para aprender de Dios, para poder vivir experiencias con Él, sentirlo en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, sentir a Dios en nosotros. Cada día vemos las bendiciones del Señor. Cada día escuchamos milagros, señales. Pueden sentarse, hermanos. También saludo con mucho cariño aquí los hermanos que están conmigo. Personas recientes o por primera vez, bienvenidos. Dios les bendiga. Y así como les hablaba a todos, que cada día nosotros vemos las bendiciones, oímos testimonios de la forma como Dios se manifiesta en cada ser humano y lo bendice, lo guarda, lo protege de cualquier situación peligrosa o mala en el mundo, en la vida. Dios está ahí listo para bendecir. Es por eso que nosotros tenemos que siempre tener en nuestro vocabulario las palabras adecuadas para decirle a Dios, para hablarle en nuestras oraciones. Los salmos son cánticos espirituales, son profecías que Dios expresó a través de los labios de David, de Moisés, de Jeremías y también de los cantantes, aquellos músicos que cantaban en el templo en la antigüedad, que David había nombrado los cantores de Israel. Y ellos cuando comenzaban a cantar, el Espíritu Santo los tomaba y sus palabras eran proféticas. Pero eran palabras que hasta el día de hoy viven, se reviven cada vez que nosotros las leemos. Y también nosotros las tomamos para nosotros. Retomamos todas estas palabras y le hablamos al Señor. Y le cantamos. Y Dios se agrada. Dios se agrada de esto. Así que bienvenidos, personas por primera vez. Los que por primera vez, hay personas que escuchan la enseñanza, ven la enseñanza, pero nunca van a la congregación. Yo les invito para que ustedes vayan a una congregación de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, para que usted escuche por profecía, para que Dios le hable lo profundo de su corazón, lo profundo de su vida, lo privado. Eso es importante, porque yo sé de muchos que solamente me escuchan a través del internet y ya. Pero yo sí quisiera invitarlos para que se congreguen y escuchen la voz del Espíritu Santo cuando Dios habla a través de un hombre o una mujer de Dios. Así que invitados para que asistan. Y nosotros nos seguimos deleitando en las historias. Estamos leyendo una historia. La historia de la iglesia primitiva. La iglesia que el Señor Jesucristo dejó, fundada a través de los 12 apóstoles, y les dio órdenes de cómo tendrían que trabajar, de cómo tendrían que hacer las cosas. Les dio poder, les dio autoridad para que comenzaran a hablar del evangelio del Señor Jesucristo en cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier país. Y el Señor comenzó a manifestarse. Y el día de hoy nosotros no tenemos nada que desear porque Dios también se está manifestando con nosotros. Gloria al Señor. Él se está manifestando y hemos visto y estamos viendo su gloria, su manifestación, sus dones, sus milagros, prodigios y muchas cosas más.
Gracias al Señor por este privilegio que nos da conocer sus caminos. Así que yo quiero hoy seguir aquí en la lectura de Hechos de los Apóstoles en la Biblia en español. Y ustedes allá, si tienen otra Biblia, en el francés, en alemán, inglés, también se van a deleitar con repasar nuevamente lo que sucedió en aquel entonces y que hoy también sucede en nosotros, gracias al Señor. Así que vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 4. Estaremos leyendo del verso 1 al 37, son 37 versos. Espero que el tiempo no se me vaya muy rápido y pueda alcanzar a leer toda esta historia hermosa aquí en Hechos capítulo 4 y por ahora voy a leer del 1 al 11, Hechos 4. Seguimos con nuestra lectura, seguimos con la narración aquí del libro de los Hechos. ¿Qué más fue lo que sucedió? Dice, hablando ellos al pueblo, estaba refiriéndose a Pedro y a Juan. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pobres apóstoles, tenían a sus enemigos que los estaban siguiendo siempre. Sus enemigos, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, aquellos que no quisieron creer en el Señor. Bien, entonces dice aquí en el verso 2, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, pues para ellos fue muy doloroso cuando se enteraron que el Señor Jesucristo había resucitado, porque ellos fueron al lugar, a la tumba donde habían sepultado al Señor y allí no estaba, no lo encontraron. Pero era tanta la incredulidad y la rebeldía de esta gente que fueron capaces, atrevidos, de inventarse que alguien había robado el cuerpo en la noche y lo había llevado a otro lugar con el solo hecho de hacer creer que había resucitado. Y así ellos se convencieron con su propia mentira que se inventaron, le dieron crédito a eso, a esas especulaciones, y no creyeron en el Señor. Sin embargo, aquí dice que estos personajes, enemigos también ya de los apóstoles, dice en el verso 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, muchos del pueblo, afortunadamente los del pueblo habían oído la palabra, la predicación de Pedro. Creyeron, dice, ellos creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Gloria a Dios. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. El sumo, en el verso 6, el sumo sacerdote Anás y Caifás. El sumo sacerdote Anás y Caifás eran sacerdotes del templo de los judíos, del templo de los judíos, porque estaba allí en Jerusalén. Y dice que ellos todos, los grandes, los principales, gobernantes y principales, se reunieron para dictaminar qué era lo que iban a hacer con Pedro y con Juan. Pedro y Juan tenían que estar muy revestidos del poder de lo alto. Pedro y Juan estaban revestidos de Dios. Por lo tanto,
que el hecho de estar allí ante aquellos grandes y ellos los dos solos, aparentemente débiles, sin poder defenderse, sin poder hacer nada, solo esperando en Dios, en la confianza que habían depositado en Dios. Ellos solo estaban esperando las promesas, esas promesas que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en vida, les predicó y les dijo que Él no los iba a dejar en ningún momento, que no los iba a desamparar, que Dios iba a guardarlos y a protegerlos del mal, de los peligros. Y el Señor Jesucristo les enseñó y les prometió. Y ellos aquí, Pedro y Juan, en este momento están ante estos grandes personajes de alto rango, confiados únicamente en el Señor, esperando el poder de Dios que los guardara, que permitiera a Dios que nada malo les sucediera. Como ellos estaban confiando en el Señor, seguimos leyendo qué aconteció. Y aquí en el verso 7, después de que en el 6 dice que estaban los sacerdotes, y dice que poniéndoles en medio les preguntaron. Entonces dice que estos personajes pusieron en un lugar visible a los dos apóstoles y les preguntaron: ¿ustedes con qué potestad o en qué nombre, con qué autoridad habéis hecho vos estas cosas? Lo que están haciendo, ustedes están predicando. Y ellos seguramente habían oído que había habido milagros también, pero a eso sí no le daban importancia. A los milagros que el Señor hacía no le daban importancia porque a ellos no les convenía en ningún momento ir a destacar que habían oído que se habían realizado milagros y señales, prodigios. Solo se atrevían a preguntar quién les dio autoridad para que hagan esto que están haciendo. En el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, gloria a nuestro Dios. No estaban solos, bendito el Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, escuchen. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano, porque le habían llevado al hombre que había sido enfermo y que era como paralítico, tenía esa discapacidad pronunciada en su ser que ya no le permitía hacer nada. Y cuando lo ven caminar y cuando lo ven actuar como un hombre, una persona normal, común y corriente, es como se asombran y dicen que ¿por qué sucedió? Que ¿quién les dio permiso de hacer estas cosas? Entonces, el Espíritu Santo, hablando por la boca de los apóstoles, hablando, y por eso ellos se pudieron presentar ante estos personajes muy letrados, muy preparados, muy estudiados, muy elocuentes, pero el Espíritu Santo era más elocuente que ellos. Y dice: por el nombre de Jesús de Nazaret es que este hombre está así en la presencia, sano completamente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso ya estaba profetizado en el Salmo 118. Leamos un poquito aquí el Salmo 118, donde encontramos esta profecía
que Dios habló por boca de David y que se cumplió. Aquí en el Salmo 118, el verso 22, dice, pero voy a leer del verso 21 o el 19, que es tan bonito, dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, gloria a mi Señor. Es Jesucristo, refiriéndose a Jesucristo de Nazaret. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está la profecía. Dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. De parte de Jehová es esto, que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. ¿Pero qué significa que los edificadores? Y aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue la piedra, dice que los edificadores la desecharon. ¿Quiénes la desecharon? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los gobernantes del pueblo de Israel y de Judá. Ellos eran los edificadores, porque ellos eran los encargados de ministrar delante de Dios la ley de Dios, o la ley de Moisés, como la Biblia le menciona, que la ley de Moisés, pero sabemos que es la ley de Dios. Pero como Dios se la dio a Moisés para que la enseñara al pueblo, entonces quedó la ley de Moisés. Y los sacerdotes, los fariseos, todos aquellos personajes eran encargados de enseñar esas leyes, enseñarlas, leerlas al pueblo. Y los sacerdotes eran los ministros. Así que ellos eran los edificadores. Ellos eran los constructores, los que estaban edificando supuestamente a un pueblo, edificando a un pueblo para que ese pueblo agradara a Dios y lo agradara cumpliendo todos los mandamientos. Ellos eran los encargados, ellos eran los edificadores. Y qué casualidad o tan contradictorio es que estos edificadores que lucharon supuestamente tantos años, quizá miles de años, lucharon enseñando la ley, lucharon enseñándole al pueblo y también disciplinando y castigando a la gente y haciendo tantas cosas que porque eran infractores de la ley. Entonces ellos eran los encargados de impartir la justicia, supuestamente. Justicia que nunca impartieron con cabalidad, con honestidad. Pero ellos eran los edificadores, ellos eran los gobernantes, ellos eran los principales, ellos eran los ministros. Y nadie les iba a quitar ese título. Y por eso ellos se aprovecharon y abusaron de ese nombramiento o título que tenían. Y por eso aquí volvemos a Hechos 4, cuando dice, este Jesús es la piedra reprobada, que dice el Salmo 118. Dice, reprobada por vosotros, le está diciendo a los sacerdotes y le está hablando a los fariseos y a los saduceos y a los gobernantes. A todos ellos les está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada que ustedes, los edificadores,
han menospreciado, han desechado. Pero resulta que esta piedra vino y se convirtió en la cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal, el cimiento principal que sostiene un edificio, una construcción. Es el elemento principal que lo sostiene. Y se convirtió esa piedra en ese elemento principal que sostiene un edificio. Algo grande, una construcción grande. Así que esta piedra reprobada, ellos llenos del Espíritu Santo, les sacan en la cara a esta gente sus malas obras, sus malas acciones, la forma, el mal proceder que tuvieron cuando el Señor Jesucristo, como hombre, como ser humano, estuvo en la tierra. Sin embargo, vamos a seguir leyendo a ver qué sucedió. Y dice aquí en el verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cómo me gustaría que todos ustedes leyeran este verso para que lo memoricen y lo tengan en el profundo de su corazón? Leámoslo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, gloria a nuestro Dios. Solo hay un camino, solo hay una puerta. La puerta del salmo que acabamos de leer, esa es la puerta de entrada, una sola, Jesucristo de Nazaret. Y dice que es el único camino. Y es lo único que Dios le dio a la humanidad. El único nombre que Dios le dio a la humanidad debajo del cielo, dice, es a Jesucristo de Nazaret, en que la humanidad podrá ser salva. Es así como invito a las personas, algunos que piensan que no es así y que no creen, que no aceptan, yo los invito para que cambien de opinión. Cambien de opinión, y si usted lleva alguna religión cuya puerta o cuyo camino no es Jesús de Nazaret, sino es otro camino, entonces usted cambie de opinión, arrepiéntase y siga este camino y verá que le va a ir mejor en su vida. Verá que usted va a tener un encuentro con Dios. Pero usted tiene que ser sincero, porque si en su corazón no hay sinceridad, no hay esa voluntad, ese deseo, ese anhelo de encontrar el verdadero camino, la verdadera puerta, si no hay ese anhelo de que usted quiere verdaderamente encontrarse con Dios, entonces pues Dios nunca va a cumplir sus pensamientos. Todo se quedaría en pensamientos. Pero si sus pensamientos son firmes y es de corazón todo, Dios seguramente le va a ayudar y usted va a tener un día un encuentro con Dios. Porque Dios le va a estar revelando. Dios lo va a estar guiando al camino que es. Debemos quitar de nosotros el egoísmo, el orgullo, ese ego, creyéndonos que somos los mejores, que somos los más inteligentes, que sabemos mucho, que yo no tengo por qué humillarme ante las opiniones de los demás. No, todo eso es orgullo y vanidad.
Y si queremos verdaderamente el bien para nosotros, pues seamos humildes y aceptemos que hay un camino, que hay una puerta y que ese camino es... Entonces usted ore y pídele a Dios. Dios, si tú existes, entonces muéstrame ese camino, o yo quiero tener una experiencia contigo y convénceme, porque yo quiero buscar lo justo, lo recto, y quiero agradar a Dios y quiero hacer lo bueno. Eso, con la sinceridad, con la humildad, con la sencillez, pero no con la arrogancia, ni hacer alarde de lo que somos o tenemos, o dicen que somos. No, porque eso no le agrada al Señor. Y aquí los apóstoles seguían llenos del Espíritu Santo, hablándole a estos personajes. Y en el verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, digamos que aquella gente se admiró de oírlos hablar, porque ellos no eran personas letradas, ellos eran pescadores y no se habían preocupado por estudiar, por aprender ni a leer ni a escribir, porque en ese tiempo escaseaba el que la gente aprendiera a leer y escribir. Entonces ellos pues no se habían preocupado en eso, sino que su vida la dedicaron fue a la pesca. Y estos personajes, como ellos sí eran preparados, se asombraron por el denuedo de Pedro y de Juan. Dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, populares del pueblo popular cuando se dice. No, es del pueblo, gente normal, común y corriente. Se maravillaban, dice que ellos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dijeron, sí, verdaderamente estos sí estuvieron con Jesús, porque lo que están hablando, lo que están diciendo eran cosas que Jesús predicaba. Bien, verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban viendo, ahí tenían la prueba del milagro, del prodigio que Dios había hecho en aquel hombre. Y así que ellos no podían decir nada porque estaban viendo ahí esta prueba. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. A ellos no les convenía que ellos siguieran predicando el evangelio del Señor Jesucristo. El verso 18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque ellos, estos personajes gobernantes, sabían que el pueblo estaba con los discípulos, porque el pueblo era el que se estaba beneficiando, porque ellos eran los que estaban recibiendo la sanidad de los milagros. Toda la evidencia de la veracidad del Señor Jesucristo, eso lo estaban viviendo, eran los del pueblo, y por eso ellos estaban con los apóstoles. Y estos personajes les dio miedo, les dio temor, porque el pueblo se podía ir contra ellos. Entonces dice que por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por los milagros, gracias a nuestro Dios, por estos hechos, estas cosas que el Señor también en aquella época, la forma como se manifestó maravillosamente Dios,
y en medio de los peligros estuvo Dios guardando y protegiendo a sus apóstoles hasta el día señalado. Y el 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces no podían decir que era una mentira, que lo habían engañado para que dijera esto. Entonces dice que por la edad le creían que Dios le había hecho ese milagro. En el verso 23 dice, y puestos en libertad, bueno, los pusieron en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Miren que todas estas palabras nos sirven a nosotros también hoy, para cuando oremos al Señor, para cuando le clamemos a Él. Dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué? Dice en el 26, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto lo encontramos en el Salmo 2. ¿Y por qué no leer el Salmo 2? Para que ustedes se den cuenta, hermanos, que son las profecías cumplidas y además las promesas de nuestro Dios, de todo lo que Él profetizó en la antigüedad, cómo lo vino a hacer evidente después de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a cumplirse toda la profecía de Moisés y los profetas, los salmos, porque los salmos también son profecías. Aquí en el Salmo número 2 está esto que ellos aquí le están diciendo a los personajes del entonces, y les están diciendo, mire lo que dice aquí el Salmo, hoy es el cumplimiento de estas cosas. Aquí en el Salmo dice, ¿tienen ya Salmo 2:1? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes. ¿Y quiénes estaban allí en ese entonces? Estaban los sacerdotes, estaban los ancianos, los fariseos, los saduceos y los gobernantes. Ellos eran los reyes, los gobernantes, los principales del pueblo. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Gloria a Dios, diciendo, rompamos, destruyamos, desaparezcámoslo. No, eso, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces ellos querían deshacerse del Señor y por eso les estaban prohibiendo a los apóstoles, a Pedro, a Juan, que no hablaran, que no predicaran, que no enseñaran más acerca de Jesús de Nazaret, y con amenazas. Y aquí en este Salmo 2, Dios ya lo había hablado. Pero mire la promesa que Dios le hace a Pedro y a Juan aquí en el verso 4 del Salmo 2. Le dice, el que mora en los cielos, es decir, nuestro Dios, se reirá. Se reirá de esos sacerdotes, de esos gobernantes, de esos fariseos, saduceos, de esos ancianos. Se reirá y el Señor se burlará de ellos. Así sucedió. Así sucedió porque Dios es poder, porque es la mano de Dios, del Creador, del Omnipotente, del que hizo el universo. ¿Quién podrá contra Él? Entonces, el Señor aquí sí hablaba ya castigo para esta gente. Castigo porque les dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los va a turbar, dice. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso, el rey Jesús de Nazaret, sobre Sión. Y dice en el 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando habla de te engendré, la parte humana de Jesucristo. Eso fue lo que Dios engendró por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y dice, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones
y tú estarás quebrantándolos a todos como vasija de hierro y los vas a desmenuzar. Y mire que aquí en el verso 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y ustedes perezcan en el camino que llevan. Así que les dice, crean en Él, confíen en Él y no duden. Por eso yo invito a aquellos que siguen, hay muchas religiones que desechan al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Rey, como el Salvador. Algunos lo tienen como un hombre cualquiera que apareció y ya. No, Él es el camino y Él es la puerta. Pasamos a Hechos, aquí nosotros íbamos en el verso 26 y dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos están ahí hablándole a Dios y orando y meditando en el Señor. Le dice en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra con toda libertad, con toda facilidad, sin miedo, sin temores, sin ocultar nada, sin esconder nada. Se hable de tu palabra, Señor, se hable de ese Rey, que allí en el Salmo 2 lo destaca. Ténganle temor al Rey para que Él no se vaya a enojar y entonces ustedes perezcan en este camino que llevan. Aparentemente piensan que van para el camino de la vida eterna y entonces se pueden equivocar, pueden volverse atrás o torcer el camino si ustedes hacen enojar a ese Rey. A Él hay que honrarlo, a Él hay que alabarlo. Eso es todo lo que el Salmo 2 invita. Y ellos aquí en sus oraciones también se dirigen a Dios. Y entonces aquí en el verso 30 le dicen al Señor también, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y eso sucedió en esa época. Y hay gente que dice, eso quedó en el pasado. La Biblia ya es un libro que ya pasó de moda, ya es obsoleto. Eso fue lo que Dios hizo en esa época, hoy no. Hoy ni siquiera existe Dios, ya se murió, es lo que la gente dice. Y la gente dice que Dios no hace milagros ni señales. Pero infortunadamente existe un grupo de personas, no pequeño, donde han visto los milagros y las señales y la manifestación hecha por el Dios del cielo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo. Han visto los milagros a través de una puerta, de un camino que Dios dejó, Jesucristo de Nazaret. Hemos visto la mano de Dios. Hemos oído sus promesas cuando nos habla a través de profecía y el Espíritu Santo nos hace promesas de bendiciones, de sanidades, de abundancia, de protección, que nos guarda, que nos enseña, que nos guía, que nos va a dar paz, que nos va a dar felicidad, alegría. Y vemos cómo todo esto se cumple en nuestras vidas. ¿Cómo dudar que exista un Dios? ¿Cómo dudar que exista ese Dios que dio a Jesucristo de Nazaret como el camino para llevarnos a vida eterna? No podemos dudar. Y no podemos decir que esto quedó aquí en el olvido o en la historia, porque hoy también hay cientos o miles de personas que se han beneficiado del poder de Dios, de la mano de Dios, de sus promesas. Y en el nombre de Jesucristo se han hecho muchas maravillas,
muchos milagros, prodigios, y todos los estamos viviendo. En estos días hubo, como decimos, como un milagro hubo en un lugar, en un pueblo, hubo un incendio y la sede de la iglesia o el local o el salón o la sala de la iglesia o el templo, como deseemos llamarlo, estaba ahí junto a la otra casa incendiada y se incendió. Y era lo más factible que las llamas, la flama del fuego pasara a nuestra iglesia, a nuestro local donde se reúne la gente. Eso lo verán ustedes, o ya lo han visto porque ese lo pasaron a través de internet y creo que lo van a pasar también en las iglesias. Así que cualquier día, cualquier domingo usted lo verá. Donde verá usted ese testimonio maravilloso y donde usted verá cómo Dios es tan justo, tan misericordioso y tiene cuidado de los suyos, de los que le siguen. Entonces, gloria al Rey, gloria a nuestro Dios, gloria al que hizo el universo. La gloria para Él, la honra. Entonces, aquí los apóstoles le dicen: Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. Gloria a Dios, que hoy lo estamos viviendo también. Así que nuestro Dios sigue vigente. Hoy sigue vigente nuestro Dios. Existe. Dios existe. Dios vive. Él vive. Él vive y Él reina. Y Él nos enseña, nos guía, nos orienta. Y dice aquí, cuando hubieron orado, en el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Gloria a nuestro Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito el Señor, como aquí Dios les permitió que todos fueran llenos del Espíritu Santo, porque eran personas que hasta ahora estaban escuchando la palabra del Señor y ellos estando ahí testificando y hablándole dándole explicaciones a los personajes principales. Sin embargo, el resto de gente que escuchó, creyó, y Dios los bautizó con su Espíritu Santo, los llenó del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, a profetizar. Porque esa es la evidencia. Esa es la evidencia de saber que se recibió el Espíritu Santo. Hablar otras lenguas de las diferentes de las que hablamos en nuestro idioma natural. Hablar y también la profecía que sale. Que si es involuntario que sale la profecía, porque es Dios usándonos la boca para hablar. Entonces, esto sucedió ese día. Hoy también sucede, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Gloria al Señor. Y la multitud de los que habían, en el verso 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque dice que todos vendían sus heredades, casas, y todo lo traían a los apóstoles y todo lo repartían para que no hubiese ningún necesitado allí. Y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Y todos comían felices, viviendo con Dios. Por primera vez en la vida, aquella gente experimentaba vivir con Dios, estar en medio de la presencia del Señor, o más bien el Señor en medio de ellos. Gloria al Rey. Entonces, ¿cómo sería esa alegría, esa felicidad de esta gente?
disfrutando a un ser espiritual, a un ser poderoso. Increíble, ellos dirían, increíble. Increíble que un hombre que vimos, un hombre de carne y hueso, que lo vimos caminar, que lo vimos cuando lo llevaban a la cruz del Calvario, que lo vimos cuando sangraba, cuando lo coronaban con espinos, y lo vimos. Es increíble, increíble que fuera Dios en él. Y ahora vemos cómo Él mismo se está manifestando en nuestras vidas y lo sentimos porque ha permitido que hablemos en otro idioma, en otro lenguaje. Ha permitido que hablemos cosas que nunca habíamos meditado, habíamos aprendido, habíamos memorizado. Sentimos su presencia y vemos sus milagros. Todo eso lo pudieron decir ellos en ese tiempo. Todo eso lo pensaron, lo meditaban. Pensar que aquel hombre, mire ahora, es Dios, nuestro Dios. Increíble, para ellos dirían, increíble. Imposible, pero esa es la verdad. Eso es lo que estamos viviendo y sintiendo y viendo. Y aquí vamos en el verso número 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero a él nadie lo estaba obligando a estas cosas. ¿A él quién lo obligaba? Nadie. Solamente Dios, el Espíritu Santo, era el único que podía tocar el corazón de la gente o de una persona para sensibilizarlo y hacerle sentir que él tenía lo suficiente, que tenía abundancia y que debería repartir esas bendiciones y esa abundancia que él tenía con gente necesitada, con los demás, porque el amor de Dios ya había entrado a su corazón. El amor de Dios. Y es que cuando en nuestro corazón está el amor de Dios, la misericordia de Dios, pues nosotros ya no somos ese ser humano egoísta, ambicioso, avaro, codicioso, sino quieres dar para que los demás también tengan y disfruten. Es eso. Entonces, qué hermoso esa obra maravillosa, completa del Señor, que aparte de Él hacer estos milagros y señales, sanidades, también hizo el milagro en quitar las ambiciones de la gente, la avaricia, y que todos comenzaran, los ricos, los que tenían una abundancia, comenzaran a vender sus bienes para repartir al necesitado. Gloria a mi Señor. ¿Cómo sería eso de hermoso en aquel entonces? Pero hoy también nosotros vivimos estas experiencias. Hoy de una manera diferente por causa de las leyes de los gobiernos en todos los países, nosotros nos sometemos a esos gobernantes, a esas leyes, pero gracias a Dios que hoy también se le puede ayudar a la gente. Hoy también, a través de las fundaciones, a través de las ONG. Pues en inglés no sé cómo se llame. Allá los que interpretan sabrán cómo se desenvuelven dándome la interpretación. Pero hablando en español, estas fundaciones, estas asociaciones, para darle a la gente, eso es lo que hacemos y estamos trabajando. Y gloria al Señor, que es la felicidad. La felicidad, y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a los donantes. Por ejemplo, la fundación que nosotros tenemos. Cómo hay donantes que ellos confían en nosotros y nos dan cierta cantidad de miles de dólares, digamos así,
para hacer un evento y para darle a un grupo, a un pueblo, a una ayuda, a construir una escuela o ayudar en todo lo médico para la gente, lo necesario, odontólogos, oftalmólogos, bueno, todo lo necesario. Y la gente va y los niños también reciben su obsequio, reciben un regalo, un juguete y reciben también algo para su estudio. Y la felicidad de esta gente y la felicidad de estos niños lo hacen a uno estremecer y uno se pone feliz. Entonces yo por eso cuando leo aquí que los apóstoles y dice que toda esta gente comenzaron a vender sus propiedades para repartirle a la gente necesitada, yo conozco esto, conozco qué se siente. Ellos sintieron la felicidad, la alegría de verle la felicidad a los demás, que nunca habían disfrutado alguna comida, no habían disfrutado algún viaje, algún paseo, algún momento, ¿no? Feliz en la vida porque carecían de lo elemental. Y aquí Dios hacía eso. ¿Qué sentirían ellos? Ya sé lo que siento, porque eso es lo que yo siento también cuando se trabaja en la fundación. Cuando uno ve a la gente reír, cuando uno ve la gente, por ejemplo, una vez se hizo un evento con todas las personas en silla de ruedas, con todos los que estaban en silla de ruedas y tenían cáncer. Ellos tenían cáncer y se hizo ese evento y había que traer la gente, no solamente personas de la iglesia, sino gente que no han venido a la iglesia, gente afuera, que son inconversos, que llamamos, que no son de la iglesia. Y todos estaban ahí reunidos. Y el Señor ponía en mi corazón que yo los saludara a todos porque Él les iba a dar un beneficio a esa gente. Eran todos enfermos de cáncer. Y yo fui uno por uno, sin mirar que fuera de la iglesia o no. Y yo los saludé. Les di un abrazo a cada uno. Y el Señor hizo muchos milagros y sanó a muchos de cáncer. Entonces, aquí, cuando este cojo de nacimiento, que dice que él era cojo de nacimiento, cuando miró a Pedro y le dijo, dame una limosna, dame una limosnita, allá en el templo de que leímos, en el templo La Hermosa, cuando leímos la enseñanza pasada. Y Pedro le decía, pues yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Qué era lo que él tenía? De Dios, el poder de Dios, los dones. Tenía el don de sanidad, tenía los dones espirituales, el don de sanidad, entre otros. Y dice, yo no tengo oro, no tengo dinero, pero sí tengo lo que tengo, te voy a dar. En el Jesucristo de Nazaret, levántate, sé sano. Eso, hermanos. Eso para las personas que ven. No es mentira lo que yo estoy hablando, es la verdad. Yo no me lo estoy inventando. Ahora, yo no estoy diciendo que es solamente a mí que Dios me va a usar, no. Usa a muchos. A muchos en todas las iglesias los usa, así como a mí, igual. A muchos les ha dado todos los dones como me los ha dado a mí, a muchos los tienen también, solo que ustedes pues no tienen acceso a conocerlos a todos. Por eso yo los invito a que vayan a las iglesias, se congreguen para que reciban la imposición de manos y ahí pues Dios va a manifestarse con esos dones. Y no solamente que usted se va a sanar, sino que Dios lo va a bendecir y le va a dar paz y felicidad también. Entonces, eso es lo que Dios nos da a nosotros. Dios nos da esto. Y por eso somos felices. Y por eso aquí aplaudo cuando dice que todos ellos dieron y vendieron sus posesiones y repartían a la gente, porque eso es lo que hoy nosotros, la gente a veces me decía, hermanos, ¿cómo hacemos para cumplir la palabra de Dios? Dios dice que tenemos que ayudarle a los necesitados. ¿De qué manera? Mire, la manera es así, a través de fundaciones, porque no se puede de otra forma. La iglesia irle a ayudar a una persona por allí, cualquier persona, porque es prohibido por las leyes. Las leyes tienen unos reglamentos con la iglesia y uno tiene que someterse también a esos reglamentos. Pero de todas maneras las fundaciones por ahí sí le podemos ayudar a la gente. Así que mis queridos hermanos, hermanas y todas las personas por primera vez, personas recientes, también los invito a que entren a la página de la iglesia, entren a la página de la fundación. También que es muy bien que ustedes vean todo lo que Dios ha hecho usándonos a toda la iglesia, a todos nosotros, a los creyentes, para que todos vean que realmente estamos haciendo un trabajo y que esta palabra que acabamos de leer hoy no quedó en el olvido, no pasó de moda, porque hoy se revive también.
la honra y la gloria para nuestro Dios. Vamos a estar orando. Padre Santo, gracias Señor por tu misericordia, gracias Padre Celestial por tus bendiciones. Gracias eterno Dios, gracias por tus promesas, porque nosotros disfrutamos tus promesas, Padre mío. Disfrutamos el cumplimiento de tu palabra. Gracias Señor porque nos deleitamos cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Cuando tú haces milagros y señales, nos regocijamos y nos da tanta felicidad. Gracias, mi Señor. Y ahora te pido, Padre Santo, que extiendas tu mano sobre todas las personas enfermas, Padre. Los enfermos, las diversas enfermedades que sufre mucha gente. Señor, los niños, los ancianos, personas de cualquier edad sufren de enfermedades. Liberta, sánale, Señor. Y quita también todos esos espíritus malos, inmundos, brujerías, hechicerías, maldiciones de muchos, de los niños, de los ancianos de toda edad también, que vienen espíritu de enfermedad a atarlos. Pero tú eres poderoso y tú vas a desatar, a limpiar, a libertad. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre mío. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Gloria a nuestro Dios. Gracias a mi Señor. Que Dios me les bendiga a todos. Besos a los niños. Abrazo fuerte para todos ustedes. Y aquí los hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta pronto. Señor les bendiga.